Muy buen día, mi querido Juan. Mira, platicando con gente amante de la lectura, muchos me dicen que independientemente de las ideas concretas y las conclusiones a las que finalmente se arriba, hay pensadores que destacan por su fuerza, por su verbo elegante, por lo estético de su expresión. Uno de ellos, Platón, ya hemos visto cómo Vasconcelos decía que es uno de los libros que forzosamente, todos los libros de Platón, los diálogos, han de leerse de pie. Pero hay otro pensador cuyas conclusiones, algunas, pueden parecernos inadmisibles o estrambóticas. Estoy hablando de Nietzsche, evocando a mi padre, que él era ingeniero, llegó a tener ciertas posiciones como funcionario bancario, Banco de Crédito Rural hace años. Era otro el poder adquisitivo también de los salarios. Siempre compraba una gran cantidad de libros al mes y lo mismo discos de buena música. Y se enorgullecía que tenía en la colección Aguilar la obra completa de Nietzsche. Perdón por mencionar la editorial, esa editorial siempre fue un poco más cara. Y no creas que era pan de oro ni nada por el estilo, no, ciertamente era pasta dura, estaban bien encuadernados, era papel bueno, pero no era una presentación lujosa. Sin embargo, la colección en sí era sumamente costosa. Y me di a leer a Nietzsche. Obviamente no puedo decir que lo entendí de buenas a primeras y ni siquiera puedo vanagloriarme de que ya lo entendí, pero lo leí completito y conocí a gente que profundizó mucho en Nietzsche. Por ejemplo, hay un jesuita, Jorge Manzano, que es filósofo y es un gran conocedor de grandes pensadores. Y ha sacado libros sobre Nietzsche y tuve la oportunidad de platicar sobre él. Y creo que Nietzsche es un pensador, aunque estés en desacuerdo con algunas de sus conclusiones, que siempre vale la pena revisar. Mira, quizás sea una simplificación excesiva, pero Nietzsche dice, él siendo ateo, negando toda divinidad, él dice que a final de cuentas todos los seres humanos habidos y por haber estamos controlados por dos espíritus, uno de dos espíritus. Alguna vez lo abordé. Por una parte está el espíritu de Apolo, por la otra está el espíritu de Dionisos, o ya castellanizado, ya dicho de manera más moderna, Dionisio, o Dionisios, también con ese al final. Apolo es el dios solar, es el dios del equilibrio, es el dios del orden, de la mesura, de la moderación, de la templanza. Dionisios es el dios de la exuberancia vital, el dios del vino, pero también de todos los placeres, de la entrega, del desenfreno, de la pasión, de la disipación. Dice Nietzsche que la mayoría de los seres humanos se conforman a estar dominados por el espíritu apolíneo y, consecuencia de lo mismo, adoptan lo que él le llama la moral del siervo o moral del esclavo. Los seres humanos dominados por el espíritu de Apolo son tranquilos, son sumisos, y perdón por la palabra, son sumensos. Los espíritus dominados por el espíritu, los seres humanos dominados por el espíritu de Dionisos, lo pronuncio como se escribe originalmente, son gente indómita, rebelde, inconforme, que se atreve a desafiar, se atreve a nadar contracorriente. Dice Nietzsche, hay que tener más de Dionisos. Él escribió otro libro que leí en la universidad, me acuerdo que el hijo de don Emilio Herrera, ¿cómo se llama? ¿Usted se acuerda? José Luis. José Luis, mi querido maestro José Luis Herrera, nos pidió que lo leyéramos, El origen de la tragedia. Era obligatorio leer
el maestro José Luis Herrera Arce nos pidió que lo leyéramos y lo leímos con mucho gusto, El origen de la tragedia, y ahí hablaba de cómo el teatro, más que para cumplir una función de entretenimiento o pasatiempo, tuvo un origen religioso y tiene que ver, por ejemplo, con el culto dado a Dionisos y a todas las deidades que representan la exuberancia vital. Tiene que ver con el culto a la fertilidad, etc. Bueno, entonces, Nietzsche decía que la mayor parte de los seres humanos somos conformistas y nos resignamos, en el mal sentido del término, a vivir bajo el espíritu apolíneo. Insisto que él no cree en espíritus en el sentido religioso o teológico del término. Él habla de maneras de ser, de formas de manifestar tu energía vital, de estilos de existencia. De eso es de lo que habla Nietzsche. Él mismo lo aclara, Nietzsche, que nadie puede ser completamente dionisiaco. Sería un fuego artificial. Sería algo que se consumiría de inmediato. Pero los grandes entre los grandes son aquellos en los que predomina el espíritu dionisiaco. El conformismo, la resignación en el mal sentido del término, yo ya te había dicho cuál es la etimología, que es muy noble, la moderación, el soportar las cosas siempre nos hunde en la mediocridad. Entonces, este filósofo que cantó que Dios había muerto, sin embargo, es muy estudiado por teólogos y filósofos cercanos al cristianismo, porque es muy elegante en su expresión, sus escritos tienen valor estético, pero también algunas de las cosas que dice nos vendrían bien. Nadie puede ser completamente conformista. Nadie tiene por qué bajar los brazos, caer en el peor de los sentidos de la palabra fatalismo. Pero entonces, podríamos decir que personas como San Francisco de Asís, pues ellos evidentemente son apolíneos, ¿no? ¿O no? Francisco de Asís desafió todo. Francisco de Asís renunció a lo que se esperaba de él, nadó contracorriente, adoptó un modo de vida que nadie tenía. Tenía muchas posibilidades económicas. Se atrevió a enfrentar a la jerarquía eclesiástica, el disgusto de su padre, el disgusto de la sociedad entera. Francisco de Asís no es apolíneo. Seguramente tenía elementos apolíneos, pero en él predominaba... En su santidad ya sería apolíneo. Sí, sí. El poverelo de Asís. Yo no creo en la neumatometría, ¿qué es eso? La medición del espíritu. Es que el mejor santo es fulano de tal. No, eso es ridículo. No. ¿Cómo vamos a medir la neumatometría? Pero ciertamente destaca siempre en primera línea Francisco de Asís. Y lo vuelvo a decir, a mí me gusta que un papa jesuita haya escogido como nombre pontificio el nombre de Francisco. Está Ignacio de Loyola, está Francisco Javier, está Canicio, está tanta gente eminente en los jesuitas. Al principio incluso decían, es que escogió Francisco por Francisco Javier. Salmerón. Y él también, o Bobadilla, tantos, Laínez, o Laínez, como lo pronuncian originalmente. Él dijo, no, mi nombre pontificio es en honor al Poverelo, el Poverelo de Asís. Entonces, qué bueno, porque es una tontería. Mira, yo soy católico, pero también veo el espíritu de secta en algunos grupos católicos, claro, y cómo se atacan unos a otros. Es una sola iglesia. Y la palabra iglesia viene de asamblea, reunión de la gente. En este sentido, aclaro, yo sí creo en el viejo adagio, extra ecclesia nulla salus. ¿Y eso qué es? Fuera de la iglesia no hay salvación.
en el que no significa que estés de acuerdo con la jerarquía, que comulgues con ruedas de molino, que aceptes lo inaceptable, sino de que te des cuenta que un cristiano solo no es cristiano. Para nosotros existir es coexistir. La salvación, trabajo por mí, trabajando contigo. Entonces, iglesia, la iglesia es la humanidad, es el pueblo de Dios. Uh-huh. Y hay una pregunta que hace María Elena Garcés, dice, ¿por qué entre las personas que no son católicas, pero son cristianas, dice que ellos no van a la iglesia, van al templo? No es lo mismo iglesia y templo. Bueno, ya lo habías explicado en una ocasión. No, claro que no. Normalmente entendemos por templo el edificio donde se celebra el culto. Las escrituras incluso nos dicen que el templo es nuestro propio cuerpo y es válido. La palabra iglesia también, en el lenguaje ampliado, con licencia, es válido referirse a ciertos edificios. Por contexto sabemos de cuándo estamos hablando en un sentido o en otro, pero eclesia significa humanidad, significa gente, significa personas. Y no propiamente el edificio donde se va a orar o donde se oficia la misa. No solamente un conjunto de ladrillos y de mezcla y cemento, no. El templo es otra cosa. Pero no está mal llamarle iglesia también al edificio. Te insisto, el lenguaje es tan rico, tan flexible, y tenemos la suficiente inteligencia y sentido común para dar cuenta que en qué sentido se está usando. Y ya lo habías comentado en otra ocasión sobre las jerarquías que existen y las diferencias que hay, por ejemplo, entre lo que es una capilla, una catedral, lo que es las diferentes formas donde se va a orar, ¿verdad? Sí, mira, la palabra capilla viene de capa. Uh-huh. Y originalmente, cuando las reuniones eran subrepticias, se juntaban de manera clandestina, el que era cristiano se daba cuenta que en cierta casa o vivienda había una reunión porque dejaban una capa en la entrada, una prenda de ropa. Entonces aquí están mis amigos, aquí están mis compañeros. Entonces, de ahí viene la palabra capilla. En música, cuando alguien canta sin acompañamiento instrumental, decimos canta a capela. Es que la iglesia durante siglos consideró que el acompañamiento instrumental podría ser conducente a las bajas pasiones. Y privilegió, por ejemplo, el canto llano, el canto gregoriano, el canto ambrosiano, que originalmente no tenía acompañamiento instrumental, perdón. Luego incorporaron el órgano de tubos y otra cosa. Ni siquiera había una primera voz, una segunda voz, porque el canto gregoriano era el canto de una comunidad unida. Entonces no se valía el individualismo, la distinción. Pero por cierto, el canto gregoriano es bellísimo. Quiere relajarse, quiere equilibrarse, escuche un rato de buen canto gregoriano. Por ejemplo, los de la Abadía de Santo Domingo de Silos, y va a ver, independientemente de su fe o de su falta de fe religiosa, en el sentido convencional del término, cómo se siente mejor. Y tiene mucho de mantra, ¿verdad?, en sus cantos. Bueno, mantra es un término propio de Oriente. Sí, pero ciertamente. La repetición de sí, sí. La semana pasada hablaba, por ejemplo, que una de las maneras de orar, según Ignacio de Loyola, es repetir una palabra una y otra vez en que encontremos deleite, porque no es el mucho saber lo que arte y satisface al ánima, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Eso lo aclaraba Íñigo de Loyola. En fin. Muy bien, Toño, ¿algún punto de contacto? antonioalvarezmesta@hotmail.com. Bueno, me está llegando una pregunta para ti que es de
Ana Paola Estrada. Dice, ¿me podría decir la definición etimológica de catedral? Con todo gusto. Mire, catedral, como la sede del episcopo, el supervisor, el obispo, y catedrático, el profesor universitario, viene de asiento, el lugar donde posas tu cadera, Juan. De ahí viene catedral. Entonces, es la sede. ¿Y qué sede? Es un asiento, es donde te sientas. ¿Y quién es el que tiene derecho a sentarse? El de mayor jerarquía. Entonces, catedral y cadera son la misma palabra. Una es el metaplasmo del otro. Es decir, la modificación en función de la diacronía propia del idioma. Pero entonces, ¿qué significa, por ejemplo, el nombre de la colonia Caleras Solares? ¿Caleras Solares? Sí. No, pero ese viene de cal. Sí, la cal. exacto. Okay. Del... ¿Y nada que ver con esto otro? No. Esto otro, la catedral es la sede del obispo. Ajá. Es la principal iglesia. Bueno, en templo. Vamos, ya volvemos con esto. No forzosamente es la mayor, la más grande, la más hermosa. No, es la sede episcopal. Y la palabra sede también viene de asiento. Entonces, catedral viene de cadera. Claro que también dentro de la educación, en los ambientes escolares, pues se le da mayor importancia. ¿Y curul también es asiento? Sí, ese es un término más legislativo. Sí, pero... Están los escaños en el Senado y las curules de los diputados. Me atrevo a suponer, voy a confirmarlo, que tiene que ver con curias, el sitio que se cuida. Ellos están cuidando su... ¿Y curia también tiene que ver con la iglesia? Por supuesto que sí, también tiene que ver con la iglesia. ¿Cómo está todo relacionado? Profe, ¿sabe qué? En la semana hemos estado dando cuenta de lo que sucedió con este señor de la iglesia de la Luz del Mundo. Y entonces, pues por ahí hubo alguna pregunta que tenía que ver que cuál era la historia de este tipo de iglesias, que si cualquiera puede fundar una iglesia y entonces convertirse en pastor y hacer como toda esta organización que luego lo lleve a ser multimillonario, porque este señor pues parece que tiene recursos con qué pagar una fianza de millones de dólares. Entonces, y que si esto es como una necesidad de creer, nos preguntaban, o de dónde viene este afianzamiento de todas estas sectas y iglesias. El fanatismo. Sí, la necesidad de afianzarse, y alguien te ofrece esa posibilidad de afianzarte con lo que pregona, con lo que predica, y se lo crees y va medrando, va prosperando. La simonía siempre se ha dado. ¿Qué es eso de simonía? El comercio, si tal cosa fuera posible, con cosas espirituales. Simón el mago se acerca a Pedro y a Juan y le dice, quiero que me vendan el don de transmitir el Espíritu Santo. Perece tú con tu dinero, Simón. Entonces, a partir de ahí se le llama simonía a tantas cosas que han ocurrido. La famosa venta de indulgencias, por ejemplo, sí, que también se da en los colegios y universidades, ya no en el sentido religioso. O sea, si tú apoyas tal evento, te damos tantos puntos en matemáticas. Claro. Es una simonía académica. Bien. La verdad.